Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigas, amigos, bienvenidos a este su espacio Realidad Nacional, en el cual la Asociación de Canales Comunitarios del Ecuador tenemos el gusto de recibirles y poder conversar sobre las temáticas que nos preocupan, que nos motivan, los temas que nos impulsan como país, y obviamente en este caso vamos a topar algunos elementos que tienen que ver con la temática empresarial, y tenemos para ello el gusto de presentar a ustedes a Roberto Aspiazu. Él es director ejecutivo de el Comité Empresarial Ecuatoriano, un órgano de representación a nivel nacional que tiene, digamos, a diversos gremios que ya nos contará Roberto, agrupados no solamente de Quito o Guayaquil, sino de distintas otras regiones del país. Así que, Roberto, un gusto estar contigo presentes acá. Gracias, Tocayo, y a tu orden, y un saludo a aquellos que están viendo este programa. Muy bien. Bueno, entonces, si les parece, amigas, amigos, vamos a empezar con dos temáticas, si te parece también, Roberto. La primera sería un poquito analizar la situación muy coyuntural que tenemos ahora, que parecería que se está resolviendo afortunadamente, de el tema de importaciones y los efectos que aquello tiene sobre la economía nacional. Como bien sabemos, no solamente se trata de equilibrar la balanza, sino también de generar crecimiento económico, y obviamente las importaciones tienen ese doble juego, ¿no es cierto?, de restar por el lado de balanza comercial, pero a la vez servir de insumos para la producción y el crecimiento. Entonces, quisiéramos topar ese tema coyuntural. Y el otro tema que quisiéramos conversar con las amigas y amigos acá presentes es la temática a futuro, justamente, del acuerdo con la Unión Europea, los acuerdos comerciales, y saber un poco cómo va avanzando. Tú de seguro estás al tanto de esos elementos. Así que, Roberto, bienvenido nuevamente y adelante. Muchas gracias. ¿Te parece si empezamos con lo de las restricciones y posteriormente vamos a lo del acuerdo? Porque de modo propio ambos temas son bastante extensos. Respecto a la restricción, decir que estamos sumamente preocupados porque verdaderamente se ha originado un problema mayor para los importadores. Hay centenares, probablemente más de 1 millar de contenedores retenidos fundamentalmente en el puerto de Guayaquil, aunque lo propio podría estar ocurriendo en Manta. Y obviamente los sectores afectados son muchos, que uno a uno se ha ido acercando al Ministerio de Industrias y Productividad para tratar de encontrar lo que se denomina acuerdo voluntario de restricción de importaciones, cuando en realidad son más bien acuerdos forzados, toda vez que estos contenedores están como rehenes para obligar compromisos en cuanto a esta reducción voluntaria de importaciones. Pero obviamente nuestra crítica va en la línea de que esta medida ha sido improvisada, no ha tenido la debida planificación. Quienes la han adoptado no están debidamente inteligenciados sobre cuáles son las realidades de los sectores productivos. Es decir, la tecnocracia burocrática ha visto este tema sobre el papel y ha asumido que era bastante más simple de lo que finalmente ha resultado, y como consecuencia de ello ha sido forzoso firmar tanto como 48 acuerdos, según ha reconocido el propio ministro de Industrias y Productividad, Ramiro González, lo que da cuenta de la magnitud del problema originado, más allá de que como que nos estamos focalizando demasiado en restringir importaciones, cuando más bien la política pública debería estar orientada a promover exportaciones, en donde naturalmente no ha habido resultados, en términos que en estos 7 años prácticamente no ha habido acuerdos comerciales de importancia, y hoy por hoy estamos negociando este acuerdo con la Unión Europea, cuyos principales opositores, lo cual sin duda es paradójico, están al interior del propio gobierno, de manera tal de que esto es lo que podría decir de manera introductoria. Muy claro tu posición, y digamos, y tus elementos de análisis. Ahondemos en un par de ellos que me parecen interesantes. Correcto. Conversar con los colegas que nos escuchan. El primero, digamos, tú mencionas que ha habido de cierta manera un poco de improvisación, digamos, en la medida. Sí. Poco estudio y poco diálogo en general a la hora de tomar la medida, digamos, de entrada, ¿no es cierto? Ninguno, corrijo, no poco, sino ninguno. Okay. Entonces, corrijamos, ¿no es cierto?
según tu visión, ha habido, digamos, un desconocimiento, digamos, de la medida y de lado y lado, ¿no es cierto? No se sabía qué medidas se iba a tomar y de otro lado se tomaba una medida sin considerar las relaciones. Eso, digamos, es muy tradicional en el país y parecería que se lo estaba cambiando en algunos casos, ¿no es cierto? La política pública sí ha tomado en consideración algunos elementos, pero parecería que en el tema empresarial, en el tema digamos, que es un tema de estrés en una situación de un país dolarizado como el nuestro y la balanza comercial un poco complicándose, se toma una medida un poquito compleja, digamos, por decirlo así. ¿Nos puedes dar un par de cifras que clarifiquen la magnitud de los impactos que se están observando? Por ejemplo, los costos que puede tener, ¿no es cierto?, para la gente el mantener en aduana, no solamente muchas veces productos que pueden permanecer allí sin algún tratamiento, sino algunos casos de productos congelados que tienen obviamente un costo de sostenerse, etcétera, ¿no? Indicadores, digamos, que nos puedan mostrar esos impactos que seguro se están conversando también con el ministro, como tú mencionabas, y que han llevado a estos acuerdos de voluntades. A ver, precisemos el tema en torno a la resolución 116 del COMEX, que involucra 293 subpartidas arancelarias, en donde finalmente 293, en donde ¿qué hay en esas partidas? En donde hay 69 materias primas, insumos y bienes intermedios para la industria. Ajá. Que no entendemos por qué se prioriza la obligación de presentar un certificado de conformidad como requisito previo para la importación, porque básicamente se trata de productos que nosotros no producimos en el país. Y lo que se hace a través de este mecanismo es generar un retardo, una demora en cuanto tiene que ver con la importación, que inclusive es indispensable para el soporte de la plataforma industrial ecuatoriana. Roberto, perdón que te interrumpa ahí. Ustedes tienen estudios, digamos, que hayan mostrado cómo en la cadena de producción genera esto impactos en términos de producción, empleo, etcétera. A ver, hablemos en términos generales. Las 293 subpartidas arancelarias de la resolución 116 significaron importaciones en 2012 por alrededor de 1.200 millones de dólares. El ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa, está hablando de que estas medidas apuntan a una reducción de conjunto de 800 millones de dólares, de manera tal de que es obvio que esta reducción no podría darse exclusivamente con este número de partidas, sino que tendría que incluir a otras. Ahora, la paradoja de todo esto es que las importaciones en realidad vienen creciendo dentro del ritmo normal de la economía nacional. Hemos venido creciendo en los últimos años en promedios de 4 o 5%, esa es la previsión para 2014 en particular, pero resulta que con este modelo de déficit fiscal que requiere de financiamiento externo para efectos de suplir la falta de ingresos en última instancia, que está en el orden de 4.000, 5.000 millones de dólares, determina, por ejemplo, que en 2013 haya sido necesario obtener 2.000 billones de dólares en créditos internacionales, que determinan naturalmente una presión también sobre la balanza comercial, en términos de que mucho de ese dinero que ingresa para inversión del sector público finalmente deriva en importaciones relacionadas con la infraestructura que viene desarrollando el país, de manera tal de que como que termina habiendo vasos comunicantes entre lo uno y lo otro, y no deja de ser un contrasentido que un modelo de desarrollo económico que está basado en el gasto público, que incentiva las importaciones en última instancia, pues esté derivando también en restricciones que pues obviamente están colocando al sector empresarial en particular en verdaderos aprietos. Yo le puedo decir que el ambiente que se ha generado como consecuencia de la expedición de estos reglamentos técnicos de manera urgente, de manera emergente, sin que esto esté debidamente justificado, porque en condiciones normales tendrían que ser notificados previamente, antes que entren en vigencia, a los organismos multilaterales, como Organización Mundial de Comercio, ALADI, CAN, cosa que no ha sucedido. Incluso en otros países lo que se estila es que hay una discusión previa de estos reglamentos técnicos para efecto de que la autoridad reciba de los sectores interesados
todos los insumos necesarios para evitar los problemas que ha originado esta famosa resolución 116, que han comenzado a llegar productos importados, dígase de países amigos como Chile y México, y resulta que aquí en Ecuador no tenemos quien certifique la conformidad de esa producción y tampoco en los países de origen. Entonces es una importación que finalmente queda en una suerte de limbo, de punto muerto, que origina obviamente toda esta situación que deriva en estos famosos 48 acuerdos con distintos sectores y empresas que ha venido suscribiendo en los últimos días el Ministerio de Industrias y Productividad. Muy bien. A ver, un poquito solamente para complementar tu análisis y dirigirme un poco a la audiencia para que se pueda comprender la magnitud de lo que tú estás diciendo. Claro, en un país dolarizado como el nuestro, básicamente nosotros no podemos generar moneda, y la moneda que circula acá proviene, digamos, de la posibilidad de que la balanza de pagos esté, digamos, financiada. La balanza de pagos tiene dos elementos: la balanza de servicios, donde entran los elementos de financiamiento, y la balanza comercial, donde tenemos los temas de exportaciones e importaciones. Entonces, un poco lo que dice nuestro invitado hoy es que tenemos la necesidad de aumentar las exportaciones, no tanto de reducir las importaciones, de modo que podamos tener un mayor elemento que siempre ha sido tradicional en el Ecuador de superávit comercial. Y claro, como tenemos en este momento un déficit que tú lo has puesto en magnitud, hemos tenido que recurrir al financiamiento externo, lo cual obviamente se complica porque esta es la parte real que tú estabas mencionando, Roberto, pero también hay la otra parte que es la fiscal, y es donde entran lo que se conoce en economía como los déficits gemelos. Esto es como en una familia que tiene dos déficits: el déficit del hogar, en que sus ingresos no le permiten cubrir sus gastos y se endeuda, y el déficit de la oficina. Muchas veces tenemos una empresa pequeña que nos mantiene, digamos, a la familia, pero si la familia gasta más y la empresa gasta más, tenemos un doble déficit, que en el caso de la economía nacional es el déficit comercial y el déficit fiscal, que van en gemelo, generando un problema de financiamiento, ¿no? Y una acotación, no podemos dejar a un lado que el país finalmente necesita importar, porque además de que no produce mucho de lo que importamos, lo que eventualmente producimos obviamente tiene que estar sujeto a una cierta competencia. Es decir, hay que pensar esto en términos del consumidor, que en última instancia es el que toma una decisión, y no cabe a través de esta política estar generando barreras artificiales para efectos de generarle una protección adicional a la industria nacional, que ya de por sí pues tiene un cierto grado de protección a través de los aranceles. En esta oportunidad se lo está haciendo por la vía paraarancelaria, en lo que el argot de comercio exterior se denomina obstáculos técnicos al comercio. Porque como decíamos hace un momento, finalmente se están imponiendo requisitos sin que haya existido esta planificación previa para asegurar que en el país o en los países con los que nosotros comerciamos haya facilidad para efectos de que laboratorios certificados o verificadoras puedan otorgar este certificado de conformidad, que obviamente no ha habido manera de conseguirlo, y de ahí la desesperación del sector empresarial afectado, que obviamente pues siente impotencia, malestar, y sin duda pues es una situación que está generando un ambiente contraproducente en términos de pues un mejor ambiente de negocios, que es un factor indispensable para efectos del famoso cambio de la matriz productiva. Es correcto. Y vamos un poco hacia allá, ¿no?, que es el segundo tema que queríamos conversar ahora. Obviamente en la parte ya positiva, como hemos estado conversando, la idea es poder identificar, ¿no es cierto?, y tener los criterios para poder buscar la cooperación de todos, ¿no es cierto?, Estado y sector privado, más otros actores, de modo de avanzar en líneas que nos conduzcan como país, a los ciudadanos en general, hacia días de mejor buen vivir o bienestar en general. Ahora, si es que estos elementos ya están llegando, ¿no es cierto?, a una corrección, ¿no?, de estas medidas que obviamente se las toma de manera emergente, urgente, pero que se corrigen, digamos, con algunos costos de por medio, y obviamente generarán algunos beneficios fiscales de muy corto plazo, pero hay que corregir los costos de corto, mediano y largo plazo. Allí, digamos, tenemos también otras líneas positivas que se están avanzando como país en términos de los acuerdos con la Unión Europea y otros, ¿no? ¿Cómo vamos allí?
Bueno, realmente ha sido muy positivo retomar la negociación con la Unión Europea al cabo de 4 años y medio de suspensión, porque hay que recordar que el proceso que había iniciado en septiembre de 2007 con este gobierno se suspendió en junio de 2009 y desde entonces, a pesar de repetidos intentos que habíamos hecho como país, como gobierno, de retomar la negociación, esto no había sido factible sino hasta hace cuestión de pocas semanas atrás, todo lo cual pues ha generado, por lo menos desde el sector empresarial y en particular el exportador, mucho optimismo, porque estamos abocados a una circunstancia en la cual el sistema de preferencias arancelarias unilateral, el SGP Plus en el caso de Europa, que ha permitido mantener la competitividad de la mayor parte de la exportación no petrolera ecuatoriana al mercado europeo desde los años 90 a la fecha, va a expirar en 2014. Se recordará que al final de 2013 inclusive tuvimos problemas para dicha renovación por problemas internos del manejo de los órganos comunitarios. Finalmente se consiguió la extensión del SGP Plus para el caso de Ecuador y otra decena de países hasta el término de 2014, pero en el caso nuestro no va a haber renovación con miras a 2015, porque nosotros ya hace varios años dejamos de ser un país de renta media baja y somos ahora un país de renta media alta, de manera tal de que no cumplimos con este que es el principal requisito para estar incluidos dentro de los países beneficiarios del SGP Plus, que en última instancia garantiza la competitividad de nuestra producción exportable. De ahí la importancia de que antes del término de 2014 nosotros tengamos un acuerdo comercial con la Unión Europea que de manera puente comenzaría a prestar estos beneficios a las exportaciones no petroleras ecuatorianas durante 2015, lo cual sin duda pues es básico. Ahora, la ventana de oportunidad para cerrar esta negociación es abril-mayo, toda vez que en junio hay elecciones para renovar, para reestructurar los órganos comunitarios europeos, que en realidad comenzarán a funcionar hacia octubre, noviembre, de manera tal de que si no lo hacemos durante el primer semestre del año, vamos a estar en dificultades con miras al segundo semestre. Es correcto. Claro, siempre la parte, digamos, técnica tiene que estar sujeta a la economía política de la contraparte, ¿no es cierto? Y en este caso es muy cierto lo que tú mencionas. Pues bueno, Roberto, mira, en este programa de Realidad Nacional lo que buscamos en general es poder conversar con nuestros amigos y amigas que nos miran en todo el país sobre un concepto que es básico para lo que tiene que ver a futuro, que es el de la cooperación crítica, ¿no? Es decir, todos nosotros en la vida nos vemos abocados a cooperar con alguien, pero muchas veces ese cooperar hace que perdamos el criterio, ¿no es cierto? Entonces la idea es cooperar con criterio, o lo otro, que es criticar, ¿no es cierto? Pero necesariamente necesitamos criticar con sentido de cooperar, ¿no es cierto? Hemos hecho un ejercicio ahora contigo de ejercer ese criterio con mucha claridad y con muy buena voluntad para poder buscar un ejercicio de cooperación. En ese sentido, ¿cuál es la cooperación que está prestando el sector empresarial y obviamente un gremio tan importante como el tuyo, que agrupa a los gremios en términos de trabajar en lo que bien decías tú, que es el tema del cambio de la matriz productiva, los acercamientos con la vicepresidencia, con la presidencia misma, con el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y todo el aparataje que está buscando desarrollar estas nuevas oportunidades? Yo diría que hasta el momento no hemos logrado pasar del discurso a la práctica, en el sentido de que indiscutiblemente para efectos del cambio de la matriz productiva es necesario una concertación público-privada, la definición de una agenda que de alguna manera conjugue las estrategias tanto del sector público como del sector privado. Pero todavía esto no ha dado un paso decisivo, un paso concluyente, de manera tal que nosotros advertimos que este tema pasa más todavía por la propaganda mediática del gobierno antes que realidades que estén hoy por hoy aterrizadas. No obstante, yo quiero destacar de que dentro de la última cadena que pudimos observar el lunes pasado, se destacó la importancia de la negociación comercial con la Unión Europea en términos que es una herramienta básica
para efectos del cambio de la matriz productiva. Es decir, esta es una visión correcta en la medida de que nosotros pues vayamos logrando hitos como el que estoy refiriendo. Evidentemente las condiciones para el cambio se van a ir dando, más allá de que yo creo que es muy importante destacar que esta negociación es mucho más conveniente para el Ecuador que para los europeos, en términos de que nosotros aplicamos aranceles a las importaciones europeas únicamente en el orden de unos 75 millones de dólares, lo cual se explica por el hecho de que nosotros básicamente importamos de Europa materias primas, insumos y bienes de capital que están sujetos a niveles arancelarios bajos. En cambio, los europeos nos aplican a nosotros promedios arancelarios bastante más altos, sobre todo pues en el caso de no tener el SGP Plus, que suma al año alrededor de 450 millones de dólares. Yo creo que este contraste nos hace ver a las claras de que nosotros en el marco de esta negociación tenemos más que ganar que los propios europeos, destacando también de que cuando hablamos del cambio de la matriz productiva, estamos hablando de un salto cuantitativo, cualitativo de la plataforma industrial, es decir, que debemos comenzar a exportar productos con valor agregado que en definitiva garanticen trabajos de mejor calidad, mejor remunerados. Pero esto no va a ser factible si es que no tenemos mercados. De ahí la importancia, obviamente, de tener este tipo de acuerdos comerciales que garanticen la competitividad de nuestra producción exportable. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que ha sido muy completa, ¿no es cierto?, la exposición, y creo que hemos podido analizar algunos elementos. Así que bueno, amigas, amigos, muchísimas gracias a ustedes por su presencia acá. Como ustedes han visto, hemos tratado de revisar estos conceptos de cooperación crítica y en un tema muy importante, en este caso partiendo por el tema empresarial, del trabajo, que a todos siempre sabemos que es lo principal y es la base de la pirámide de organización de nuestra sociedad. En siguientes ocasiones tendremos la presencia de otros actores del sector público, de las ONGs, de organismos internacionales, de comunidades, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por su presencia, y Roberto, nuevamente muchísimas gracias y esperamos tenerte nuevamente con nosotros aquí. Gracias, tocayo. Muy bien, gracias a ustedes. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OK TV, Mundo Canal, TV Más, Costanera, UTV, TV Norte, VTV, TV Agro, Manavisión, Televisión Manavita, Saracay TV, TV Hoy, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar y TV Católica Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, se crea, presentó Realidad Nacional.